Hola gente, buen día a todos y bienvenidos a la clase 1 de estadística, donde el día de hoy vamos a trabajar las medidas de variabilidad. Recuerden que el día sábado, cuando fue la clase presencial, la primera que tuvimos, vimos las medidas resumen, las centrales, la media, el modo y la mediana. Esto se trabajó en clase y con ejemplos. Hoy nos toca ver las medidas de variabilidad o dispersión. ¿Cuál es la utilidad de estas medidas resumen? Poder estudiar si ese conjunto de datos, esa distribución de datos, están cerca de un valor o si están dispersos o todos juntos. O si hay mucha... A ver, cuando yo hablo de variabilidad me refiero a que haya datos dispersos, agrupados todos juntos o todos dispersos. Eso apunta a este tipo de medidas. Bueno, básicamente hay 5 tipos de medidas de dispersión, ¿sí? El rango es la primera, que es la más simple, y es la diferencia entre el valor más alto menos el más chico. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de gente, ahora no sé, viendo el caso acá de este, no sé, buquebús de Colonia y tengo, no sé, 500 personas en el barco y la más grande tiene 100 años y el más chico tiene 1 año, el rango sería 99, porque es 100 menos 1. ¿Cuál es la utilidad del rango? Ver cuál es el recorrido de ese conjunto de variables, o sea, para dónde va. Cuando haya más rango va a haber más variabilidad, porque es más larga la distribución. Bueno, una segunda variable que es muy importante, esto a ver, uno lo podría explicar mejor, pero como hay poco tiempo, uno tiene que simplificar, voy un poquito rápido. Es la varianza. Varianza se va a llamar de acá a futuro S al cuadrado, ¿sí? Varianza muestral. Que tiene esta fórmula, es la sumatoria de cada combinación entre la variable, la media aritmética, que ya hemos visto en las medidas centrales, elevada al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué esto está elevado al cuadrado? Porque si yo tengo un conjunto de datos y lo que hago es a cada variable le resto el promedio, ¿sí? Por ejemplo, tengo 3 datos, 1, 2 y 3. El promedio hace que es 2. Si yo hago esa diferencia entre la variable y el promedio y no le elevo al cuadrado, me va a dar 0. Entonces, por definición, las medidas de variabilidad son medidas de distancia, de recorrido. Nunca pueden ser negativas. Son como mucho 0. Si tengo no sé, por ejemplo, tengo un rango de 0 o una varianza de 0, esto indicaría de que no hay diferencia. Tengo este conjunto de datos, 1, 1, 1, 1, 1. Ahí tengo 0 varianza, no hay diferencia, todo vale 1. Entonces, por ese motivo yo lo elevo al cuadrado, para justamente darle una penalidad o darle un valor a esos elementos que serían de sumatoria da negativo. Y después lo divido por n, que es el tamaño de muestra. ¿Sí? Esto es la sumatoria, es la cantidad de términos que tengo cuadráticos. Ahora, hay una dificultad. Cuando yo elevo esta diferencia al cuadrado, la varianza me queda elevada al cuadrado. Entonces, si yo estaba estudiando, por ejemplo, pesos, me quedan pesos al cuadrado. Si estaba estudiando metros, me quedarían metros al cuadrado. Y eso tengo un problemita. Que si yo después quiero comparar, por ejemplo, la moda, la mediana, el promedio con la varianza, no son comparables, porque están en diferentes unidades de medida. Esta está, por ejemplo, en pesos y esta es en pesos al cuadrado. ¿Cómo se elimina esa dificultad de la varianza? Bueno, simple, con el desvío estándar. ¿Qué hago? Simplemente la raíz cuadrada de la varianza, y ahí tengo el desvío. Y el desvío es una medida más conocida. De hecho, en estadística, por lo menos en lo que ustedes van a ver que es lo que es la estadística paramétrica, estas son las medidas básicas de estudiar datos. Primero, el promedio aritmético y el desvío son indicadores elementales de cualquier tipo de distribución en estadística paramétrica. ¿Cuál es el promedio y el desvío cuánto vale? Así yo tengo una medida de dispersión, porque el desvío, que lo llamo S, y que es la raíz cuadrada de la varianza, está en la misma unidad de medida que
la media, la moda y la mediana, o sea que son comparables. Pero para hacer eso tengo que usar un paso intermedio, que es calcular la varianza. Pero acá tengo dos tipos de varianza, como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Una fórmula, la otra fórmula. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, volviendo otra vez a las medidas centrales del día sábado, va a depender del tipo de dato. Si es dato agrupado en tabla, porque tiene frecuencia, o está no agrupado, está totalmente desordenado. Esta es la fórmula de varianza para dato no agrupado y este para dato agrupado con tabla de frecuencia. ¿Sí? Esto sería para datos discretos. En caso que tenga datos continuos, ¿sí? Y que tenga una tabla que tenga intervalos, límite inferior y superior, tienen que recordar de que este valor, ¿sí?, va a ser la marca de clase y este va a ser el promedio. Simplemente reemplazando este valor por la marca de clase para datos continuos. ¿Sí? Bueno, y como última medida, ¿sí?, está lo que es el CB, que es el coeficiente de variabilidad o variación. ¿Cuál es la utilidad del CB? Bueno, es como si fuera la medida final de dispersión. Tiene como objetivo estudiar si ese conjunto de datos que yo quiero ver su variabilidad son homogéneos o son heterogéneos. O sea, si el promedio que yo estoy estudiando sirve o no sirve. Entonces, el CB es el desvío estándar dividido el promedio por 100. Y puede tomar dos rangos, básicamente. Esto puede ser mayor a 30 o puede ser menor a 30. Si tengo un CB que es menor a 30, indica de que tengo datos homogéneos, o sea que ese promedio sirve y que tengo datos que están todos cerca o que están agrupados alrededor del promedio. En cambio si tengo un CB que es mayor a 30, 50, 80, 100, tengo datos heterogéneos y eso está indicando de que hay mucha dispersión y que los valores no se agrupan alrededor del promedio, están muy alejados. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta como cierre de clase y después de última se puede dar un ejemplo, ¿sí?, muy simple. Tengo las medidas de variabilidad complementan a las centrales. Complementan en que son medidas que me dan más información desde otra óptica para poder resumir información o datos. Lo que busco es si tengo datos que están alejados o cerca del promedio. ¿Sí? Entonces, lo puedo ver con el rango, con la varianza, con el desvío y con el CB. Y tienen que recordar de que hay dos tipos de fórmula, para datos agrupados y datos no agrupados. ¿Sí? Bueno, un simple ejemplo para que esto lo puedan aplicar. Ahora voy a borrar esto acá. Un ejemplo en realidad muy elemental. ¿Sí? Yo tengo este conjunto de datos. Tengo una distribución de datos, ¿sí?, de esta naturaleza. ¿Sí? Bueno, ya sabemos bien cómo sacar un promedio. El promedio sería la sumatoria. Acá tengo 6. Divido 3 datos. ¿Sí? 3, 4, 2, 6. Divido 3 datos, que es el tamaño de muestra. Y esto me daría 2 de promedio. Lo vimos en la otra clase. Ahora, ¿cómo sacaría el rango? Bueno, diferencia entre el más grande y el más chico. Acá me daría de rango 2. De vuelta, es un ejemplo muy simple y muy tonto, pero sirve para que ustedes después puedan aplicar esto con mayor cantidad de datos. ¿Sí? Después, si me piden sacar la varianza, o sea, el S al cuadrado, haría simplemente es 1 menos el promedio al cuadrado. ¿Sí? 2 segundo datos, el promedio al cuadrado, más el 3 menos el promedio al cuadrado. Y todo esto dividido por 3, porque tengo 3 datos. Bueno, ¿cuánto daría la varianza? Hacemos la cuenta rápida. 1 menos 2 menos 1 al cuadrado, 1. Más 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Me quedaría 1 sobre 3. O sea que la varianza en este caso me quedaría de 2 tercios. Ahora, sabemos que esto no es comparable, porque está elevado al cuadrado. Entonces, paso final, sacaría
lo que es el desvío. ¿Sí? El desvío, sí, que es esa medida que es comparable con la media, es la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza es de 2/3, el desvío sería raíz cuadrada de 2/3. Entonces ahí tengo una aplicación muy simple de cómo sacar las medidas básicas de variabilidad, con un caso de datos no agrupados. Pero para agrupados es igual, porque tienen que recordar que en realidad hay la frecuencia, pero después es igual. Rango, varianza, desvío. ¿Sí? Bueno, esto fue todo por hoy, en la clase 1.